Queremos dar la bienvenida a esta hora de la mañana al abogado Franklin Samaniego, legislador por la Revolución Ciudadana. Y es que este tema también en algo fue discutido ayer en una sesión de una mesa legislativa a propósito de la visita del ministro de Finanzas, de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega Malo. ¿Cuál es la posición de la bancada de la Revolución Ciudadana y de usted, abogado Franklin Samaniego, en su calidad de legislador y de militante de la RC5 a propósito de esta medida del gobierno? Qué gusto recibirlo. Muy buenos días. Bienvenido a Radio Morena. Siete de la mañana con 2 minutos. No sé si nos escucha. Le rogamos que habilite el micrófono. Estamos dando la bienvenida al legislador Franklin Samaniego, legislador de la bancada de la Revolución Ciudadana. Buenos días, legislador. Muy buenos días con todos. Gracias a Radio Morena, a ustedes por la posibilidad de conversar. Le escucho muy lejos, muy levemente. Sin embargo, agradezco por la oportunidad. Un saludo al pueblo ecuatoriano, a la ciudadanía que nos escucha y siempre a la orden. Mañana con 3 minutos. ¿Cuál es la posición que tiene la Revolución Ciudadana y la bancada legislativa a propósito de la medida alcanzada, resuelta por el gobierno para la eliminación del subsidio a los combustibles, las gasolinas, legislador? Bueno, la situación del país es muy compleja y es muy difícil. En este momento el gobierno de Daniel Noboa ha tomado decisiones que sin duda alguna está perjudicando a la mayoría de los ecuatorianos. Una decisión como por ejemplo la de subir el IVA perjudica a todos los ecuatorianos. Recordemos que hace unos meses atrás se tomó esta decisión, entre otras, y ahora el anunciado tema sobre el subsidio a los combustibles, que no es más que una respuesta a los compromisos que él, como gobierno y como presidente de la República, adquirió frente al Fondo Monetario Internacional. Recordemos que en este mes de mayo el Ecuador, el gobierno, el presidente de la República suscribió el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y justamente como usted lo señalaba el día de ayer en la Comisión de Participación Ciudadana, procedieron a comparecer varias autoridades, entre ellas el ministro de Finanzas y también los responsables del Comité de Deuda del Ecuador. Entonces se trasladó estas inquietudes, sin embargo, de que nos indicaron en varias ocasiones que no tenía nada que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Terminamos demostrándoles que era un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional el tema del IVA y el tema de los combustibles. Ahora ya en este tema en particular se sube 26 centavos de 2.46 a 2.72 el tema del combustible extra y Ecopaís. Sin embargo, ahí recordemos que se habla de retirar el subsidio a las gasolinas, en este caso la Ecopaís y la extra. Todavía estamos consultando y ayer trasladamos la inquietud al ministro de Economía para que le transparente al Ecuador y le diga exactamente cuál es el monto que se va a subir en realidad, porque se habla de 26 centavos. Sin embargo, queremos saber, y hasta ahora no tenemos la respuesta, de si se va a subir hasta el costo que tiene al Ecuador, que sería más o menos de $3, o hasta el precio internacional, que es de $4. Esta situación tiene que aclararse porque se habla también de un incremento del 5% en una banda de 5% más y 10% menos para supuestamente controlar el precio de la gasolina. Sin embargo, hay que aclarar esta situación al pueblo ecuatoriano porque sin duda esto va a afectar directamente al bolsillo de los más pobres, de la clase media y de la clase popular. 6 minutos, estamos dialogando con el asambleísta de RC5, el abogado Franklin Samaniego. Mucho gusto, Víctor Hugo Poveda le saluda. Doctor, el tema de la gasolina, eliminar el subsidio a la gasolina eco y extra, pero ¿no señalan ustedes la compensación que hay e incluso la mayoría de los dirigentes de la transportación, tanto del taxismo como urbano y vehículos pesados, se reunieron y guardan silencio
Muchos incluso ya han llenado el documento para que directamente le asignen la compensación, creo que son $44, algo así, y asimismo a los amigos de Tricimotos y los que tienen vehículos que hacen traslado en el agro, por favor. Bueno, efectivamente y con justa razón, el sector del transporte formal se procedió a reunir con el presidente de la República, con sus representantes. 156 galones se subsidiarían para el taxismo, 90 galones para tricimotos y mototaxis y 145 galones para el transporte mixto. Se dice que se va a beneficiar a 84,000 transportistas a nivel nacional, pero hasta la actualidad hay solo 3,000 que se han inscrito. Tienen que hacer un trámite para inscribirse. Sin embargo, de esto ayer le trasladé la inquietud del pueblo ecuatoriano al señor ministro de Economía, quien titubeando no tuvo respuesta cuando se le dijo que ¿qué va a pasar con los pequeños productores? ¿Qué va a pasar con los agricultores que en sus camionetas, que no son ni Ferrari, no son camionetas de alta gama, sino más bien de trabajo, que también ocupan gasolina y que ellos no van a ser beneficiarios de esta compensación? Yo digo, ¿qué va a pasar con toda la cadena de producción de las tiendas, de los bazares, de la gente que sale al mercado mayorista? No todos contratan transporte mixto, no todos andan en taxi, no todos andan en tricimotos o en mototaxis. Entonces, el tema va a ser de impacto directo para la economía de la mayoría de los ecuatorianos. Y aquí no hay que ponerse una venda en los ojos. Sabemos que el incremento de la gasolina afectará a todos los ecuatorianos de una manera mayor o de una manera menor. Este tema de la compensación, sin duda alguna, va a ser un aliciente para el transportista formal que presta servicios a la ciudadanía, y nos han dicho que es para que no se incrementen los costos del servicio de taxi, de mototaxis, de transporte mixto. Pero yo vuelvo a insistir, ¿qué pasa con el transporte de la persona que aquí en Pichincha, como por ejemplo en el sector de la Ruta Escondida, transporta huevos hacia la capital en su propia camioneta? Y transporte que, como señalo, no tiene ningún tipo de compensación y que al final terminará endosándose a la ciudadanía este costo. Así use taxi, así use motoneta, así use motos, tricimotos o transporte mixto. Entonces, el ministro de Economía planteó que están buscando la manera de cómo también que esa compensación se amplíe, pero quiero decirles que la única justificación que nos han dado es que es un acuerdo, parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para que se desembolsen esos $1,000 millones que le comento a la ciudadanía también para que conozca que no ha sido invertido en lo que tiene que, las necesidades que tiene el pueblo ecuatoriano en salud, en educación, etcétera, etcétera, sino más bien ha servido parte para pago de la deuda. Así es que este momento el Ecuador va a tener un desembolso de más de $4,000 millones en el lapso de 5 años aproximadamente, y que le exigimos, y en este espacio le vuelvo a exigir en mi calidad de representante de la ciudadanía en la Asamblea Nacional, que el gobierno transparente en qué va a invertir esos recursos. Nos hablan del plan de inversiones, nos hablan de muchas cosas, pero los hospitales siguen sin medicamentos. Hoy vemos como la gente de que se hace diálisis, que ocupa las dializadoras, le deben miles de millones de dólares, inclusive a la gente de Solca. Entonces requerimos que el gobierno transparente esta información y le diga la verdad al pueblo ecuatoriano. Sí, hay un problema grave que tiene el país, un problema de déficit económico, un problema de falta de recursos, pero no puede contratarse deuda para pagarse deuda. Hoy nos han dicho también sin precisión que se está poniendo al día el gobierno con los gobiernos autónomos descentralizados. Ojalá sea así, porque esa inyección de recursos que venga a los gobiernos autónomos descentralizados y que se vayan en obras y gestión en el territorio va a dinamizar la economía, que es un trabajo que nos va a permitir salir de este hueco a mediano y largo plazo, porque hoy lo que nos están haciendo es poniendo paños de agua tibia para salir del atolladero de esta situación y de este hueco en el que nos encontramos, y que
nuevamente se vuelve a transmitir y a trasladar el problema a las grandes mayorías. 7-12 minutos, sí. Una última cuestión, el día de ayer le decía al ministro, ¿por qué no se cobra las grandes deudas que tienen los grandes emporios en el país? Y da la casualidad que revisando Grupo Novoa, de 86, 87 millones que debía el año anterior, hoy debe más de 90 millones al pueblo ecuatoriano. 7-12 minutos. Dos temas. Asambleísta Franklin Samaniego. ¿De acuerdo o no de acuerdo? ¿Usted quiere que no se elimine el subsidio a las gasolinas, en este caso de acuerdo a su exposición? Mi pregunta, ¿qué hacer para combatir el contrabando? Porque quienes se benefician precisamente del contrabando no es Juan Pueblo. Lo escuchaba en una ocasión al expresidente Rafael Correa decir que son los grandes explotadores precisamente los que se benefician del contrabando. Y dos, sobre lo que acaba de señalar, ¿por qué en el gobierno de la Revolución Ciudadana no se les cobró a todos, no solamente a Novoa, a todos los deudores del SRI? Todo el mundo conocía cuánto quedaron debiendo en 10 años de gobierno de la Revolución Ciudadana. No se puede, no se pudo, no quisieron. ¿Qué pasó? Porque la deuda que tienen estos señores, evasores de impuestos, no es ahora de este gobierno, ni de Lazo, ni de Moreno, sino anteriores regímenes. Por favor, asambleísta Samaniego. Bueno, el primer tema que tiene que ver con qué hacer, le doy una respuesta. Habíamos planteado que hay que cobrar a los que más tienen. La banca es uno de los mayores beneficiarios en el país de la gestión. Ellos han tenido las mayores utilidades, inclusive en la pandemia. Y lo que se ha hecho por parte de este gobierno es cuidar a los suyos, no cuidar a la banca, cuidar a los grandes empresarios, quienes deben aportar para este país. Lamentablemente no se lo hace y se toman medidas antipopulares como subir el IVA y subir en este momento o determinar la eliminación de los subsidios a los combustibles. Esto, sin duda alguna, va a afectar a todo el mundo. Hay un tema, ya en la segunda pregunta que usted señala, yo le digo y le pregunto al pueblo ecuatoriano, ¿por qué le odian tanto a Correa ciertos sectores? Porque fue el único que puso orden en las finanzas públicas, tuvo la mayor recaudación en el tema tributario a nivel de la historia del Ecuador, y por otro lado también se determinó un elemento que le está haciendo mucho problema a la economía del país, la fuga de capitales, los capitales que hoy, en vez de invertir los grandes empresarios aquí en el Ecuador, lo que hacen es llevarse fuera del país, y eso causa también este grave problema. Por eso es que se determinó el impuesto a la salida de divisas, que tanto les golpeó. Por eso es que es el odio a Rafael Correa, porque les topó el bolsillo a los grandes tenedores, inclusive de la deuda en el Ecuador. Habrá que hacer la fiscalización de a qué deudores privados se va a proceder a pagar, porque también hay un compromiso que dice que solo es de 80 millones de dólares de tenedores de la deuda privada, y que también habrá que fiscalizarlo. Ahora, sin duda alguna, esta deuda es de algún tiempo atrás, no es que no se ha querido cobrar. Hay algunos empresarios que prefieren pagar $1 millón a un consorcio de abogados para trabar legalmente. Sin embargo, aquí hay una responsabilidad moral y ética. No puede ser que la familia del presidente de la República deba más de 90 millones en el SRI y nos venga y nos imponga este tipo de medidas. Yo creo que hay que dar ejemplo para poder aportar al país y salir de esta situación. Y la lucha es importante, la lucha es diaria, la lucha es de todos. Las personas de clase media y clase popular son los que más pagan impuestos, los que no están atrasados. Sin embargo, los grandes empresarios que tienen que cumplir con el país no lo hacen.
Una salida, cobrar a los que más están adeudando. La segunda salida, evitar la salida de los capitales con ese impuesto a la salida de los capitales que tiene que ser contundente para que la plata se quede aquí y genere inversión y genere trabajo. Y la tercera también, no afectar a los derechos y a las grandes mayorías, buscar la posibilidad de que los recursos, si vienen del Fondo Monetario Internacional con una deuda inmensa en la época de Moreno, en la época de Lazo y hoy con Noboa. En una radio me decían, Rafael Correa también fue al Fondo Monetario Internacional. Claro, se hizo un préstamo emergente por el tema del terremoto en el año 2016. Sin embargo, de eso, el Ecuador ha venido acumulando esta deuda en los últimos 3 gobiernos que sin duda alguna le pasa factura, porque uno de los elementos que plantea el Fondo Monetario Internacional para darle el crédito al Ecuador es que vaya pagando la deuda que tiene con el Fondo Monetario Internacional y con los multilaterales. Además, otra información para el pueblo ecuatoriano: no solo son 4,000 millones que van a llegar al Ecuador, hay más o menos 10,000 millones adicionales que del Banco Mundial y de los otros multilaterales llegará al Ecuador, y que tenemos que estar atentos y alertas a qué se va a hacer con ese dinero. ¿Se va a invertir en obra pública? Pues ¿qué obra pública se va a hacer? ¿Se va a invertir en salud, en educación, etcétera? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se va a hacer con los recursos que queden del tema de la eliminación del subsidio a los combustibles? Entonces, el gobierno ecuatoriano tiene una gran responsabilidad, y lo único que pedimos es que dejen de lado la campaña electoral y le den respuesta al pueblo ecuatoriano. Las 7:18, abogado Franklin Samaniego, qué gusto saludarle, Roberto Figueroa. Es necesario, es meritorio, como usted señala, este tipo de revisiones. Yo recuerdo que en el gobierno, o los años que gobernó el presidente Rafael Correa Delgado, también hubo amnistías empresariales, también hubo remisiones, hubo en esta situación amnistías tributarias, pero la noticia que en estos días salió, la que usted refresca, en la más reciente... Disculpe, no le escucho muy bien, le escucho muy lejos. No sé si tenemos acá el inconveniente de don Miguel, pero tranquilo. Le decía, abogado Franklin Samaniego, en la época, lo que usted refería, en la época del gobierno, los años que gobernó el economista Rafael Correa, también hubo amnistías, también hubo una serie de remisiones en el orden tributario. Pero en estos días preocupa que ya lleva 6 meses la nueva, la que usted hace alusión, y solo ha ingresado 40 millones a las arcas del SRI, a diferencia de los pequeños que han hecho un esfuerzo, los medianos, un esfuerzo ingente aprovechándose de esta nueva remisión, y han ingresado cerca de 292 empresas, un monto mayor, cerca de 200 millones, y eso es preocupante, porque el ciudadano común, usted hace poco presentó un proyecto que tiene que ver con esos guardias, con ese flujo humano de miembros de familia que trabaja de noche, de madrugada y en todo tiempo, ¿no? Esas inequidades son las que deben de preocuparnos como miembros de una sociedad que tiene tantos problemas por resolver, ¿no? Unos sí y otros no, y eso es lo que hay que superar, abogado Franklin Samaniego. Sí, pero además agravado porque estas medidas impopulares lo que hace es gravar a la mayoría de los ecuatorianos, ¿no es cierto? Cuando se habla de la subida del impuesto a la salida de capitales, salta todo el mundo. Cuando se habla de la contribución de la banca, que ha sido el mayor beneficiario en este último tiempo, porque ha sido los únicos que han ganado recursos y dinero, también saltan y ponen el grito en el cielo. Sin embargo, yo le digo que es un grave problema el tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Al pueblo ecuatoriano hay que ponerle en alerta, porque estas medidas no son casuales. No es que el gobierno tenía planificado. Recuerde lo que decía el candidato Noboa cuando en la última campaña electoral decía que no va a subir el tema de los combustibles, por el contrario, los iba a bajar, que no iba a subir los impuestos. Hoy apenas llegó, subió los impuestos. Parece que él nació en Estados Unidos, vivió en Estados Unidos, y no lo digo por casualidad. Él pasó la mayor parte de su vida allá y no conoce lo que pasa en el Ecuador. Entonces, esta situación es muy grave para el país, nos complejiza cada vez más, menor poder adquisitivo,
¿no es cierto? Ojalá no se dispare la inflación, ojalá no haya una contracción económica, que creo que sí va a haber, pero que además no hay fuentes de empleo. Lo único que ha ganado y ha incrementado este gobierno es más de 2 millones de ecuatorianos fuera del país y familias enteras migrando con sus hijos en situaciones paupérrimas, porque aquí no tienen ninguna esperanza. Y lo otro también, la falta de generación de empleo y una alerta adicional. Recuerden que en la consulta popular una de las preguntas se refería al tema de la flexibilización laboral y la revisión de lo que tiene que ver con el contrato por horas y el contrato a plazo fijo, que lo denunciamos oportunamente, inclusive creo que lo hicimos en este espacio. Hoy el Fondo Monetario Internacional también habla de flexibilización laboral y de generación de empleo. Yo pregunto, ¿acaso el gobierno ecuatoriano, el presidente Noboa, está facultado para poner también en riesgo y también poner con este endeudamiento en duda el tema del ejercicio de los derechos? Yo les recuerdo que la Constitución le da la autorización para el endeudamiento siempre que vele para que el endeudamiento público no afecte a la soberanía. Yo digo, el comprometer estos elementos afecta o no afecta a la soberanía del pueblo ecuatoriano, que decida si mantiene o no mantiene los subsidios a los combustibles. El tema de los derechos. Cuando hablamos de flexibilización laboral, ¿acaso no estamos hablando de afectación de derechos y muchas cosas que inclusive afectan al buen vivir y que se están contradiciendo con la Constitución? Yo le recuerdo a este gobierno y a los que están formando parte del Comité de Deuda que la misma disposición señala que serán imprescriptibles las acciones por las responsabilidades administrativas o civiles causadas por la adquisición y manejo de la deuda pública. Así es que yo creo que en este momento la situación, seguro que es muy difícil, muy compleja, necesita del trabajo de todos los ecuatorianos, pero también de un compromiso popular, no populista, de este gobierno para poder salir adelante. Si no tomamos medidas de política económica a mediano y largo plazo, se acabarán estos 4,000 millones de recursos pagándole al Fondo Monetario Internacional, pagándole a las multilaterales, y no veremos que en el Ecuador haya un crecimiento y un desarrollo. Yo saludo que se esté pagando a los gobiernos autónomos descentralizados. Ojalá ya se pongan al día, que creo que también ahí vamos a tener un motor para inyectar recursos a la economía local, y ojalá esto nos sirva para poder ir solucionando algunos problemas. Sin embargo, la situación es crítica, es compleja, y vemos que en los próximos días será peor. Abogado Franklin Samaniego, la gente nos pregunta, bueno, ¿y quién nos puede defender a nosotros? La gente pobre, la clase media, los comerciantes, las amas de casas, que en definitiva sufren la carestía de los productos de primera necesidad. Esta subida de los precios de las gasolinas va seguramente, y como ya ha habido otros momentos, a encarecer la vida de los ecuatorianos. En ese sentido, definitivamente buscan siempre el pretexto de que se va por Perú, si el asunto es tan sencillo. Hacer un buen control, retirar, por ejemplo, las gasolineras que están en la zona limítrofe y terminado el lío, y evitar que vayan con cañerías hasta allá. Eso es lo que hay que hacer, sin embargo no lo hacen. ¿Por qué no controlan, por ejemplo, realmente y efectivamente que los barcos que venden combustibles en alta mar no lo hagan? ¿Quién les vende? ¿Alguien les vende? Entonces eso es lo que hay que controlar, pero prefieren sacrificar, como ha dicho mucha gente, a nuestro pueblo pobre que ya no aguanta más, en lugar de darle más atribuciones o darle más esperanzas de vida, como lo hacen otros países. Dirán, pero es que ahora dicen, como el Perú no tiene este tipo de cosas, como tampoco tiene Colombia, y que nosotros somos iguales a ellos. No somos. Nosotros somos un país petrolero. Venezuela es un país petrolero también. Sin embargo, en Venezuela es baratísima los combustibles y las gasolinas. Entonces, ¿por qué tenemos que soportar esto? Pregunto a usted, abogado Samaniego, legislador de la República. Bueno, yo ahí concuerdo con usted. Sin duda alguna, la ineficiencia de este gobierno, que ha pedido
por ejemplo, el tema de 3 puntos de subida en el IVA que nos ha causado un gran problema, porque 3 puntos es muy complejo para nuestra economía no poder invertir esos recursos en lo que había señalado que es la seguridad. Y no solo la seguridad interna, también la seguridad del Estado, porque sabemos que la problemática de inseguridad de los grupos de delincuencia organizada, que no solo trafican drogas, no solo trafican con personas, trafican también con el combustible, trafican con un montón de cosas más, saben exactamente cuál es el problema, han pedido los recursos y tienen los recursos que le ha dado el pueblo ecuatoriano. Sin embargo, de la oposición que hemos hecho, porque hay que defender a la mayoría de los ecuatorianos. Hay gente que no le importa lo que está sucediendo. Lamentablemente, como usted señala, en las fronteras el tráfico de combustibles sí es complejo y ellos creen que subiendo a niveles internacionales el rubro, sin importarles las grandes mayorías, sin importarles los productores, con una compensación que creen que con lo que ya resuelven el problema, con el taxismo, con las tricimotos, las motos, el transporte mixto, que además termina siendo una salida y un acuerdo político, no un acuerdo profundo y radical para resolver este problema. Ojalá a los taxistas y a los señores de las tricimotos y al transporte mixto les cumplan con la entrega de los recursos oportunamente. Ya ha habido otros años en donde habían estas compensaciones y lamentablemente eran deudas que terminaron inclusive siendo impagables. La ineficiencia de este gobierno de control en la frontera nos lleva a esto, que es el pretexto nada más para cumplir con el Fondo Monetario Internacional. El día de ayer le demostramos al Comité de Deuda, la presidenta, quien presidía el Comité de Deuda, que en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en contrario a lo que ella decía, que no tiene nada que ver con los combustibles, yo quiero darles lectura del punto 25 en 2 líneas. Dice: el plan fiscal de las autoridades en el marco de la propuesta del acuerdo con el fondo se concentraría en una mejoría anticipada de la deuda, o sea, hay que pagar la deuda, hay que ir honrando, entonces nos endeudamos para pagar la deuda, un saldo primario no petrolero, incluidas las subvenciones a los combustibles. Y ahí nos habla de porcentajes y nos dice cómo va a mejorar y cómo se va a optimizar. Que no nos mientan. Es una orden del Fondo Monetario Internacional a que el Ecuador se ha arrodillado, no el pueblo ecuatoriano, sino este gobierno, el señor Noboa, para poder tener estos recursos, honrar las deudas, quedar bien con los empresarios, quedar bien con la banca, sin importarle el destino de los ecuatorianos. Agradecemos, abogado Franklin Samaniego, esta comparecencia, este diálogo a través de las ondas de Radio Morena y en este espacio Morena Noticias. Que tenga usted un buen día. Muchísimas gracias a ustedes, siempre a la orden. Un saludo al pueblo ecuatoriano. Tenemos que seguir juntos defendiéndonos de estos temas que son atroces para la economía, pero también para el tema social y el tema político. Hoy viene una campaña electoral. No nos olvidemos de quienes ofrecieron no subir los combustibles, de quienes ofrecieron no subir los impuestos. A ellos hay que castigar en las urnas. Así es que seguimos trabajando y nos vemos en el territorio.